Muy bien. Después del receso, damos inicio a la segunda ronda de presentaciones y la sociedad concesionaria puede empezar su exposición, para lo cual tiene 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, aclarar un concepto al que se hizo referencia en la exposición del MOP, que es el alcance de la declaración jurada. La declaración jurada que se impone a los licitantes por parte del Ministerio se refiere solo a la obra pública objeto de esa concesión, no de otra concesión. Eso es una verdad absoluta, por lo tanto no admite interpretación. Yo asumo aún los defectos de mi proyecto referencial, pero no los defectos del proyecto referencial o la manera como ejecuta una obra otra sociedad concesionaria. Eso es vital tenerlo en mente. En cuanto a la extensión del riesgo a que se refiere el artículo 22, número 2 de la ley, ese riesgo también se refiere a la obra que yo tengo en concesión y no a otra obra pública concesionada. También es vital entenderlo. Por último, se dijo aquí por parte del MOP que había una obra que no venía diseñada por el MOP, sino que quien debía diseñarla era la concesionaria. No existe en el derecho público, en ningún contrato administrativo de construcción o de concesión de obra pública, algún contrato que contemple que es el particular el que diseña la obra pública. La obra pública viene ya diseñada, en el caso de las concesiones, aprobada por el Consejo de Concesiones, expuesta en términos de referencia y antecedentes referenciales, estudio de ingeniería, y lo que hace solamente el concesionario es elaborar la ingeniería de detalle de aquello, nada más. Eso es mi parte. Volviendo a la parte técnica, yo creo que el MOP en su exposición ha dicho numerosas afirmaciones que no son ciertas. En primer lugar, cuando dice que en junio del 2015 se aprueba una planta que no indica nada más. Eso primero, bueno, aquí se queda clarísimo que en junio del 2015 se aprueba una ingeniería básica donde indica planta, rasante, diseño geométrico, secciones tipo, sin cálculos. Bien, pero se indica claramente, y está ahí, se ve perfectamente en azul, una ingeniería básica aprobada por el MOP, donde se ve en azul las zonas que van en túnel mediante una trinchera cubierta y en zona de café las zonas que van en un túnel en mina. No es una planta así al azar, no lo es, y ya se explicó en nuestra otra exposición. Es una planta que está basada en nuestros antecedentes referenciales y en nuestro anexo número 1. También es verdad que durante nuestra exposición nos hemos centrado mucho en la estructura número 15, pero respecto a la estructura número 18, cabe señalar que, tal como hemos dicho, se puede ejecutar. Nadie ha dicho que no, yo he dicho que se puede hacer. Moviendo los pilotes al oriente. O sea, en nuestra ingeniería básica, los pilotes del ramal de salida y los de nuestras vías expresas estaban en la misma alineación. Tras diversas correspondencias con el MOP, se decidió desplazar, para no afectar el ramal de salida, decidimos desplazar los pilotes de la misma alineación. Eso es así, y así es como está. Pero el objeto en el que estamos aquí no es que ahora estemos afectando a la 15, sino que por ese motivo la sociedad concesionaria pierde un estándar de seguridad y de calidad en la circulación, porque al desplazar los pilotes se pierden las veredas, perdemos 75 centímetros de vereda, y la sociedad concesionaria no se quiere hacer responsable y lo quiere dejar muy claro que que como dice el MOP, ellos lo tienen muy claro, la sociedad concesionaria no tanto, de que al desplazar los pilotes y hacer unos pilotes y hacer un vaciado a 1 metro de una estructura existente, no va a sufrir ningún riesgo la estructura existente. Porque yo puedo ejecutar mi estructura contemplando que aquí hay una, pero yo no tengo ninguna seguridad de que esta estructura que hay aquí haya sido calculada contemplando
que se van a hacer unos pilotes aquí y un vaciado posterior. O sea, se va a alterar todo el equilibrio tensional de la estructura que hay existente. O sea, no estoy diciendo que haya una incompatibilidad, estoy diciendo que con lo que hay ahora mismo en la estructura 18 seguramente vaya a haber una inestabilidad y vaya a haber que cortar el tránsito. Por lo menos la sociedad concesionaria no se hace responsable de que no se va a mover en absoluto ni va a tener ninguna interferencia lo que hay construido. De todo esto, la incompatibilidad de las que estamos aquí hablando se desprenden de las condiciones del anexo número 1, que allí se establece que tiene que haber una compatibilidad de obras, es decir, que no se pueden desmontar, y que también tiene que haber una compatibilidad en el tránsito de operación de SCO, que deberá estar habilitada al tránsito siempre. Por lo que además, con lo propuesto por el MOP, se afecta a un tercero que no tiene participación en esta discrepancia, que es SCO. El anexo número 1 es claro al señalar que los ramales que ejecutaba SCO debían tener en cuenta nuestras obras, y las que debía hacer AVO, y en particular la E15 y la E18, debía dejarlas hechas SCO, y por ende el riesgo se escapa del alcance de AVO. De hecho, nosotros, o sea, la sociedad concesionaria solo puede hacerse cargo del riesgo que tiene la ejecución de AVO y de mi contrato de concesión, no del riesgo de cualquier otra concesionaria. Y AVO no es que no tuviera en cuenta todos los antecedentes referenciales y nada de eso, simplemente confió en lo dispuesto en el decreto 318 y en su anexo número 1, que es básico en sus antecedentes referenciales, que les aseguraba la compatibilidad, que era un derecho de AVO, o sea, que decía que AVO podrá pasar por debajo de SCO, no que deberá, sino que podrá, sin ningún tipo de problema, pasar por debajo, ¿vale? Si bien el MOB ha dicho que en una solución de la estructura número 15, que como bien seguimos diciendo en el proyecto vial aprobado, es una trinchera cubierta, una solución es el túnel minero, y lo asemejan a otra, al túnel, que por cierto, el túnel alemán sí es un túnel minero, es una tipología de túnel minero, ¿vale? Que si bien el túnel lo asemejan el túnel alemán que tenemos que hacer, que de hecho sí viene en ese plano hacerlo en Apoquindo, hacerlo bajo la estructura número 15. Ya hemos dicho que realmente ellos dicen que la cobertera es la misma. En Apoquindo tenemos 8 metros, aquí tenemos 4 metros, en la mitad. En Apoquindo tenemos 3 pistas de ancho de plataforma, aquí tenemos 5 pistas. O sea, en Apoquindo tenemos 15 metros de ancho de plataforma, aquí tenemos 25. O sea, creo que no es lo mismo. De hecho, es que, insisto, en el informe técnico, aunque sabiendo que no era competencia de la sociedad concesionaria hacer ahí un túnel alemán, se ordenó hacer un análisis de factibilidad a una empresa de primera categoría superior registrada en el MOP. Y aquí tengo a don Guillermo Ibarra, que es uno de los miembros en el que aseguran que tal como está ahí, no se puede hacer. Es que no se puede asemejar, porque no tiene nada que ver. O sea, porque es que seguro va a sufrir inestabilidades el ramal 15, por mucho que diga el MOP que sí. Y si por lo que fuera me obliga a hacer, me instruye y me dice, te voy a dar tanta plata más y vas a hacer el túnel alemán, es que yo creo que ni así es capaz, porque independientemente, aunque el señor Jaime Soto diga que se pueden hacer inyecciones de hormigón encima y demás, casualmente encima tenemos el ramal número 15 de SCO, o sea, es que no nos podemos colocar encima, porque si queremos hacer inyecciones por encima, tenemos que cortar el tránsito de SCO, entonces vuelve a afectar al flujo de operación de SCO. Entonces, es que no se puede. De todas maneras, otra de las preguntas que ha hecho la señora Francisca es que tampoco han sido capaces de responderle, es que si con el decreto 318 se modificaron las obras, hubo algún tipo de modificación de SCO y demás. Al entregarles como proyecto aprobado por el MOP el CD número 7, ya te está diciendo que no. O sea, que no le hicieron caso al decreto 318. La sociedad concesionaria, no sé si por SCO o que el MOP no le instruyó a que hacerse cargo del decreto 318, pero nada más que con ese hecho de entregarles a ustedes el CD número 7 como proyecto aprobado y ejecutado por SCO, ya te está diciendo que no le hicieron caso al decreto 318. O sea, por lo tanto, no acogieron el decreto superior de decir que se modificaran las obras para
para poder ejecutar ABO con posterioridad sin afectar a su tránsito ni a sus obras. Después, cabe destacar que nosotros tenemos aquí un riesgo de ejecución, o sea, tanto de una manera como de otra hay un riesgo que es al tener las obras al lado, que según el MOP dice que no es tal. Nosotros queremos dejar reflejado que nosotros haremos las obras con la seguridad que sea necesaria, pero al ejecutar las obras, al haber obras existentes al lado, casi con total seguridad habrá que interferir dichas obras que ya están en ejecución. Me gustaría también complementar que en los procesos de licitación la correlación temporal es fundamental y sobre todo consecuencial. Acá el MOP omitió hacerse cargo respecto a las modificaciones del decreto 318, que eso es esencial respecto a esta discrepancia, puesto que el CID7 queda totalmente desactualizado y sin vigor luego del decreto 318 y el anexo número 1 del 30 de diciembre. Asimismo, cabe señalar que la sociedad concesionaria ya el 18 de noviembre del 2014, por medio de su carta 99, puso dentro de la discusión del desarrollo de la ingeniería la discusión de la compatibilidad, porque ya había ciertas obras que daban cuenta de que no existía una compatibilidad conforme al alcance de las obligaciones del contrato de concesión que nos obliga a nosotros. Y asimismo, mencionar que la carta 147, 31 de agosto de 2007, menciona expresamente que ABO pasa en trinchera doble cubierta. En consecuencia, lo que debemos acá solucionar es el alcance de nuestras obligaciones, las obligaciones de la sociedad concesionaria ABO, en la cual le garantizar unas condiciones de borde constructivo, se deben implementar por vía de este contrato soluciones que escapan del alcance. Y eso técnicamente ha quedado demostrado que es inviable, y asimismo, si uno analiza la propia documentación del MOP, y es particular el PICI 14. El PICI 14 es de SIOR. El PICI 14 tiene su objeto de pasar el túnel minero bajo las calzadas de Kennedy. No tiene otro objeto, porque previamente venían trincheras. Si el MOP hubiese querido que bajo la estructura 15 hubiese un túnel minero, ese pique debe haber estado cientos de metros más hacia el norte. Y en la práctica, en toda su documentación, quedó establecido justo al inicio de la calzada de Kennedy. En consecuencia, ha quedado demostrado en esta audiencia pública Disculpen, quedan 3 minutos. La improcedencia de la posición fiscal. Sí, finalmente que cualquier solución que el MOP plantee como alternativa a lo que ellos dicen no existe hoy día, por ejemplo, para la estructura 15, donde claramente aquí en azul aparece que es en túnel trinchera, corresponde a una obra adicional, por cuanto no puede entenderse este paso de la ingeniería, de los antecedentes referenciales a la ingeniería de detalle, como por ejemplo la introducción de un túnel de las características de la mega construcción que significa un túnel alemán en ese sector de Santiago. Eso es, señora presidenta. Bueno, sí, perdón, lo siento. Lo último, es que la exposición del MOP, lo que también yo creo que ha habido una pequeña confusión que da la sensación de que ABO no indica que hay interferencias hasta febrero del 17 o de ese orden. No es cierto, es que nosotros ya en noviembre del 2014, o sea, 5 meses después de la adjudicación, ya advertimos que en cuanto empezamos a ver los planos del CD7, ya en noviembre del 14 entregamos la primera carta en el que se advierte que encontramos incongruencias y que hay cosas que no casan. Y a partir de ahí empieza ya una correspondencia desde el noviembre del 14, junio del 15, correspondencia con Costanera Norte, hasta la última, que es el informe de 167 páginas, en el que se detalla con toda claridad las distintas incongruencias que encontramos a lo largo de todo el nudo Kennedy. Finalmente, miembro del panel, un segundo. El MOP hace mucha referencia al CID número 7, pero el CID número 7 además de plano contiene una memoria, ¿ya? Y una memoria que está en la página del panel de concesiones. Y esa memoria en el punto 4.1.1.22, denominado autopista expulsionante, señala expresamente que pasa por trinchera, desatendiendo cualquier tipo de incongruencia al respecto de cómo el Ministerio de Obras Públicas entendió inicialmente el proyecto y las distintas modificaciones que este tuvo. Y curiosamente, cuando exhiben el listado de documentos, no lo establecen. Es el punto 4.1.1.22 de la memoria que está incorporada en el CID número 7, y que no está proyectado en él.
Sí, lo que estaba diciendo que en la proyección del listado de documentos que contiene ese sí, omitieron poner la memoria que le acaba de citar Ignacio. Bueno, a ver, yo quisiera preguntar algo que no quiero extender porque es como volver a explicar todo de nuevo y no es esa la idea, pero entendiendo que debieran cumplirse las condiciones de borde que se establecieron en el contrato en beneficio de AVO, esas condiciones de borde, entonces debo entender que para AVO solo tenían una sola expresión, es decir, solo se cumplían en la medida que la concesionaria de SCO, digamos, hiciera los pilotes largos y las características que ustedes han señalado. No se cumplían esas condiciones de borde con una interpretación distinta a esa. Acá está el anexo número 1, señora Presidenta, que en su punto número 3 establece las 4 condiciones de borde que se le garantizaron a AVO para su proyecto. Sí. Y si se aprecian las voces que se ocupan, podrá los pilotes, el tema de los pilotes, etcétera, el resto de las trincheras de niveles, la no interferencia, es claro que hay un lenguaje que es decidor a nuestro juicio. Ya. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle al señor Ibarra que nos explique, por favor, lo que mencionaron en cuanto a que técnicamente y sí de una manera que entendamos incluso los abogados, por favor, que no es factible la construcción como señala. Sí. Lo que pasa es que nosotros ayer planteamos un incidente previo respecto del informe técnico. Entonces, me gustaría saber si el señor Ibarra se referirá respecto del informe técnico, porque contenía precisamente la imposibilidad de controlarlo como lo plantea la sociedad concesionaria. Entonces, después de eso, el propio panel resolvió excluirlo de esta audiencia para darle tiempo a nosotros también de poder hacernos cargo de las observaciones del informe. Entonces, sí, nosotros emitimos una resolución ayer donde rechazamos la presentación del informe porque no corresponde adicionar antecedentes, pero ahora en la audiencia pública ellos mencionan este estudio donde se establece que no es factible y estamos pidiéndole al técnico que lo explique. Y eventualmente el panel puede solicitar a ambas partes que presenten antecedentes y entonces el panel evaluará si incorporamos o no ese documento, pero efectivamente lo rechazamos por improcedente porque no corresponde adicionar la información. Sí. Finalmente, solamente pensar que cuando se excluye en papel, pero se estaría incorporando, entonces debo entender, verbalmente a través de esta audiencia. No se está incorporando un informe, se está incorporando una opinión de un técnico a la que se hace referencia. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Por qué afirmo o afirmamos nosotros como empresa el riesgo de hacer el túnel alemán bajo lo que se denomina estructura 15? Básicamente se refleja ahí. Ahí tenemos los pilotes cortos, ahí tendríamos el túnel alemán que tienen que tener espesores del orden de 2 metros y la distancia que quedaría entre la fundación de la punta del pilote y el túnel son del orden de 30 a 40 centímetros. Eso obviamente que va a provocar inestabilidad en esta estructura, porque van a haber asentamientos inevitablemente. Esta estructura es una estructura en voladizo, es decir, hay compensación de los empujes que amarran al pilote abajo con los empujes que tienen las tierras que están sosteniendo la vialidad superior. Entonces, eso se produce en una cierta longitud de este muro que está conformado por pilotes y por lo tanto, obviamente, vamos a entrar a afectar
la obra de SCO y con un evidente riesgo de que pudiese fallar mientras está en circulación el vehículo. Muy bien. Muchas gracias. Creo que yo no tengo más preguntas. Sí, le vamos a pedir. Sí. Vamos a solicitar después los documentos adicionales. Roberto. A ver, siguiendo con la presentación del señor acá, no sé su nombre, pero Guillermo Ibarra. Guillermo Ibarra, en relación al túnel alemán, quiero entender que no sería adecuado o no se puede construir por razones de asentamiento o de lo que sea. En este contexto no. Y, sin embargo, ustedes ya hicieron un túnel alemán o lo van a hacer en Apoquindo, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros proyectamos una solución en túnel alemán en el cruce Apoquindo debajo del metro. Ya. ¿Y esas situaciones diferentes? Desde el punto Son de vista diferentes. estructural? Primero el cruce con el metro es transversal. Sí, Son dos ejes sí, transversales. correcto. Segundo, efectivamente, como también dijo don José Soto, ahí hay 7 u 8 metros de cobertura ya para una estructura que puede disipar sus tensiones hacia abajo. Ya. Acá estaríamos, como dije antes, con 40 centímetros a la punta del pilote. Ok. Ya, esa no es una solución viable, entonces, en opinión de la concesionaria. Exactamente, porque vamos a inducir deformaciones que no va a tolerar el muro pantalla pilote. Ok. Ustedes, sin embargo, no han hecho un proyecto ni han presentado una solución respecto a lo que van a hacer aquí en el E15. No, nosotros Por lo menos no como... oficialmente el MOP. Nosotros, como lo hemos dicho, nosotros hemos entregado una ingeniería básica, ¿vale?, que está aprobada en junio del 2015, en el que incluyen, aparte de plantas y rasantes aprobadas, incluye también todas las secciones tipo que hay a lo largo de toda la obra. Y está aprobada que ahí va una sección tipo trinchera. Lo que no está entregado es una ingeniería de detalle, porque el MOP no nos acepta desarrollar una trinchera en esa zona, porque nos dice que definamos una solución que no afecte a SCO. Y por eso es el motivo por el que estamos aquí ahora mismo, porque el MOP no nos acepta entregar una ingeniería de detalle tipo trinchera, que es como está aprobada en la ingeniería básica. Entonces, hay una ingeniería básica aprobada, como hemos dicho antes, no tiene cálculos estructurales porque eso ya es una ingeniería de detalle, y ahí va en trinchera. Y no le hemos entregado, no hemos avanzado en esa zona porque el MOP no nos acepta entregar una trinchera en esa zona porque dice que afectamos a SCO y según su criterio debemos entregar una solución que no afecte a SCO. Y por eso es por lo que estamos aquí hoy día. ¿Y hay alguna carta que indique que no le acepta esa solución? Porque, Hay muchas minutas de observaciones. ya, Sí. porque el procedimiento normal de una obra es que uno hace un proyecto y se lo rechazan o se lo aprueban, pero Es que que a hay uno le mucha- diga, mire, no lo haga. Hay infinidad de minutos de observaciones en el que no nos acoge, o sea, no nos reciben esa tipología en este tramo. Entonces no podemos desarrollar una ingeniería de detalle de una tipología que no nos acepta el MOP. ¿Y qué otra solución tiene para esta estructura? Lo que estamos diciendo es que aquí yo no encuentro otra. O sea, la única solución a un túnel de trinchera es un túnel alemán, que estamos viendo que es que no se puede. Ya. Porque Por eso le pregunto, ¿cuál es la solución? para mí la solución es afectar Vespucio. Es que tengo que afectar Costanera de una manera, o sea, o en el tránsito o en su obra. Pero usted, ¿por qué no hace el proyecto y lo manda y que se lo rechacen? ¿Por qué no ha hecho eso? Pero si es que no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque O al sea, final usted va a mandar un proyecto que se lo va a rechazar el MOP. El MOP tendrá que darle una Hombre, solución a de mí lo que tiene que a mí hacer. me gustaría, antes de desarrollar un proyecto, una ingeniería de detalle, que al final es un desarrollo de tiempo y de calculista, en algo que ya sé que el MOP me va a aceptar. O sea, no voy a estar tampoco haciendo algo que si no se desbloquea no va a ningún lado. A ver, estamos en un impasse entonces, porque si usted dice que no se puede hacer el túnel alemán
Y el MOP le dice a usted que tampoco puede hacer el No. túnel en trinchera con, Es que con yo no estoy- losa. vamos a ver, ¿En qué estamos, digamos? partimos de la base que es que el alcance de mi contrato no es hacer un túnel alemán. Esa es la primera base. Ni afectar a SCO. Pero es que aunque se lo aceptara el contrato, no se puede hacer según el señor Ibarra. Entonces, ese no es tema ya. Es que sin afectar a SCO, yo no puedo hacer ni un método alemán ni una trinchera. Perfecto. De ninguna de las dos maneras. Entonces tiene que Independientemente de que sea el alcance de mi contrato o no. Ya, entonces tiene que presentar una solución que no sea el túnel alemán. Que es una solución que es mediante trinchera, que es la que sí. Es algo parecido a lo que hemos lo que he enseñado antes en mi exposición. Será una trinchera, pero ya tendré que afectar al flujo de operación de SCO. Pero eso no se ha hecho. No se ha hecho todavía, porque no me acepta el MOP entregar una tipología tipo trinchera en esa zona. ¿Usted me puede resumir cuál es su petición ante el panel Don en Roberto, este caso? don Roberto. Perdón, le estoy preguntando a... Sí. Resúmame cuál es la petición que usted tiene frente al panel de concesiones. Bueno, porque se están alterando el alcance de mi contrato al que el MOP no me ha dejado una obra prevista para que yo pueda pasar por debajo sin afectar absolutamente nada. O sea, cumpliendo con el anexo número 1 y el decreto 318. ¿Pero qué es lo que está pidiendo? Lo que estoy pidiendo es que se me puedan instruir a ejecutar unas obras como una modificación del contrato y que pueda, valorando un monto adicional, todo lo que supone afectar al tránsito y a las obras de SCO. Pero ¿cómo un panel técnico le va a decir a usted lo que tiene que hacer? Nosotros no podemos decirle a usted haga una obra como obra Bueno, pero extraordinaria. porque para O eso sea, está el MOP. usted tiene que hacer una obra primero, tiene que hacer un plano, tiene que mandarlo al MOP, el MOP Sí. se lo va a aceptar o se lo va a rechazar. Bueno, Si esa obra usted considera que es obra extraordinaria, ahí viene al panel y le pregunta al panel, pero en este minuto no hay obra, no hay proyecto. Por eso le pregunto, ¿cuál es su petición? Don Roberto, si me permite, antes de responder concretamente a esa pregunta, el rol del panel técnico es preventivo también. Ustedes muchas veces han planteado que traigan los problemas antes que empiecen a gastar plata. Hemos oído muchas veces y hemos leído sus recomendaciones que dicen, antes de empezar a gastar plata, vengan para acá para tratar de llegar a una solución. Esta es precisamente la oportunidad en la que venimos y a plantearles a ustedes, antes de desarrollar la ingeniería de esta solución que el Ministerio no quiere aprobar, venimos donde ustedes y les planteamos, señores, por favor coincidan con nosotros que el proyecto aprobado para AVO tiene que ser compatible con las obras del SCO y que debemos volver al anteproyecto referencial de mi contrato. ¿Y cuál es su proyecto referencial? Mi proyecto referencial ¿Qué es lo que va a hacer en el E15? mi proyecto referencial es el que está establecido en el anexo 1, ¿Ya? que establece que yo debo afectar la estructura de la E15 para poder desarrollar mi trinchera, mi túnel de trinchera. No entiendo. Roberto, a ver si puedo aclarar un poco. Sí. Tiene toda razón que parece no haber un tema, que no hay claridad. Sin embargo, hay dos temas importantes. Es determinar si existe o no la dependencia estructural y geométrica entre las estructuras, o si es un invento nuestro o si es una exigencia. Eso es algo que sí se puede determinar. Y lo segundo es si lo que se ejecutó es compatible con lo que debemos ejecutar. Solo esos dos. De ahí se derivan las consecuencias que puedan recomendarse, en fin. Partiendo de esas dos, de establecer si son premisas verdaderas o falsas. O sea, si entiendo bien, el panel tendría que decidir si estructuralmente y geométricamente corresponde o no corresponde el diseño. No, primero, si tienen una dependencia estructural y arquitectónica de acuerdo con las condiciones de nuestras bases. ¿Pero qué entendemos por dependencia? Una relación, que uno se apoya en otro, que uno se... compatibilidad estructural y arquitectónica, digamos. No sé, así
está bien, yo entiendo que puede ser, pero esas son las bases de nuestra alegación, que esa dependencia existe, que en la práctica lo que se nos va a entregar es incompatible, lo que impone hacer una obra distinta a la proyectada. Y al hacer una obra distinta a la proyectada, eso tiene implicancias de tiempo y de costo. Perdón, pero no tenemos ninguna obra proyectada, entonces no sé de qué obra proyectada No, estamos la hablando. proyectada en el contrato, digamos, definida, prevista. Don Roberto, intentando responderle de nuevo. Mira, de acuerdo al decreto 318 y a nuestro anexo número 1, que es vinculante, y a nuestro contrato, nosotros lo único que deberíamos hacer bajo el estatuto número 15 es lo que está pintado ahí en rojo, que sería hacer los pilotes, conectar la losa que hubiera hecho SCO y hacer la excavación y hacer nuestras vías expresas. Lo que nosotros venimos aquí a pedir es que, aparte de eso, vamos a tener que hacer obras adicionales que no las teníamos contempladas en nuestro contrato porque SCO ya las debía de haber dejado ejecutadas, como por ejemplo es el pilote largo común o la losa de cubierta hecha y pues, seguramente unos desvíos provisorios que haya que hacer para poder ejecutar la obra que antes no teníamos que hacer. Simplemente eso. O sea, es una obra adicional, que yo consideraba en mi decreto 318 y en mi anexo número 1 que me la iban a dejar prevista y ahora no es así. ¿Usted cuando revisó el decreto 318 encontró que las obras que había entregado SCO eran distintas? ¿O no han hecho ninguna excavación, no saben qué es lo que hay debajo? No hemos hecho nada todavía. No han hecho nada. No. De hecho, bueno, yo doy por hecho que Entonces, si a ustedes le han facilitado el proyecto constructivo de SCO y coincide con el CD número 7, es que no cabe duda. O sea, que es así. De hecho, bueno, otra de las cosas que decía es que nosotros alegábamos ignorancia. Nosotros no alegamos ignorancia, al contrario. Nosotros somos los primeros que sabíamos cuál era la situación y por eso fue por lo que expusimos desde el minuto cero que encontrábamos incongruencia. respecto a la de 18, me voy a salir ahora de la de 15. Estoy confundido ahí con la de 15, no sé en qué estamos, la verdad. Segundo, respecto a la de 18, pareciera ser que hay un acuerdo o hay un desacuerdo en relación a que me quitaron la vereda, tuve que correrme para el lado. Desde el punto de vista del contrato de concesión, la concesionaria tiene que asegurar la calidad, ¿no es cierto?, la seguridad y la operación. De acuerdo a lo que dijo el MOP, esto está contemplado, esta disminución de velocidad, ¿no es cierto?, para poder hacer caber esto ahí entre medio, porque si no, no sé qué puede pasar, hay que pasar por arriba de las casas, no tengo idea. Se habría aprobado una disminución de velocidad, ¿no?, que está aceptada en el manual de carretera. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo ahí? Bueno, aquí, como lo que he dicho antes, a nosotros, bueno, en la situación que nos hemos encontrado al aceptar desplazar los pilotes y que no se quedaran en la misma alineación de los del ramal de salida, lo que en el MOP nos ha instado es a tener que eliminar las veredas de la concesión de AVO. Al final eso es un estándar de seguridad de todo el trazado de AVO, que solamente se ve infringido en esa zona. Entonces, ahí queríamos decir dos cosas. Una, que AVO está perdiendo estándar de seguridad y calidad en la circulación debido a que SCO no dejó prevista ese pilote, que si hubiera sido largo en la misma y se hubiera mantenido, nosotros hubiéramos mantenido nuestras veredas. Y segundo, que la sociedad que el MOP parece que lo tiene muy claro según la exposición de ahora, pero que AVO nos hace responsable de que cuando nosotros vayamos a hacer el pilote a 1 metro, por mucho que se haga a mano y por mucho que se haga de lo más cuidadoso posible, haga el pilote a mano a 1 metro del existente y haga el vaciado posterior, no altere el equilibrio tensional que hay ahora mismo en la estructura existente y produzca desplazamientos, inestabilidades o se fisure, que puede pasar perfectamente. Y entonces no se quiere hacer responsable de que eso es por su culpa, por culpa de las obras de AVO, cuando no debería ser así. ¿Pero qué puede hacer el panel respecto de eso? ¿Solamente usted puede hacer una reserva de...? Pues declarar una incompatibilidad, por ejemplo.
Pero es que nosotros no somos una oficina de consultoría, no podemos estar diciendo este pilote no se puede hacer a 1 metro, no se puede hacer a 2 Bueno, metros. pues declarar que exime a ABO de cualquier responsabilidad que pueda... Ah, bueno. Pues no O sé, sea, lo pues que entonces- usted tendría que hacer es una reserva de derechos, es decir, mire, me están obligando a hacer una obra, ¿no es cierto?, que no se puede hacer, y en mi opinión es insegura, y eso es lo que usted tiene que mandar en una carta al MOP, pero no venirle a preguntar al panel si lo puede hacer o no. ¿Cómo quiere que nosotros le digamos si puede o no hacer los pilotes a 1 metro, a 1,5 metros? Eso no es nuestra labor. Por eso le pregunto, ¿cuál es la petición en el 18 específica? La petición específica común para ambas estructuras tiene que ver con la compatibilidad de las obras que vaya a construir Santiago Centro Oriente para ABO. Esa es la solicitud principal que demos al panel, puesto que nosotros hemos tenido una discrepancia motivada en la falta de acuerdo respecto a esta compatibilidad estructural conforme al alcance de la obligación de nuestro contrato. Esa es la solicitud de pronunciamiento que le estamos pidiendo al panel, que analizado los antecedentes contractuales, la documentación que han acompañado las partes y esta exposición, determine si estas obras son compatibles conforme al alcance de las obligaciones de ABO y de las condiciones de borde que están en el anexo referencial, o si no lo son. Esa es nuestra petición principal, porque para nosotros el concepto de compatibilidad, el concepto de la compatibilidad y del contrato y las condiciones que debían haberse respetado por el Ministerio de Obras Públicas, no por la concesión, porque finalmente quien hace los anexos referenciales del MOP no es Costanera Norte. Es que se nos determine si efectivamente lo que se ofertó en el proceso de licitación por parte del MOP al negocio, al mercado de las concesiones, a la industria, iba a garantizar las condiciones que finalmente se encuentran hoy en día en esa zona. Esa es nuestra solicitud, don Roberto, estrictamente respecto a la declaración del panel. Ok, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Teodoro Vigossi. Complicado el tema. ¿Usted me podría contar un poco de sus antecedentes curriculares? No he tenido el gusto de conocerlo, porque yo me imagino que si llegara a conocerse su informe, salvo los profesionales del MOP, nadie más se va a meter en esas trincheras. ¿Qué hacemos? Convénzame que lo que usted dice está razonablemente fundamentado, porque a esta altura no me estoy metiendo en esa trinchera. A ver, primero mis antecedentes curriculares que ustedes Por favor. vieron. Yo soy ingeniero civil de la gloriosa Universidad de Concepción, titulado en el año 82, o sea, ya tengo más de 30 años de profesión. Me he dedicado a la ingeniería vial en su globalidad, a la mecánica suelo en su especificidad y en los últimos 15 años más a túneles, partiendo por participar en los primeros túneles de Costanera Norte. Tanto el túnel Costado Río como el que está debajo del río y después radial nororiente, etcétera, etcétera. ¿No? Esa es más o menos mi expertise, entre comillas. Perfecto. Y cuando La has segunda pregunta, Sí. no se la entendí bien, de cómo quiere que yo lo era calme. como anecdótica, no es necesario, pero me cuesta imaginar una circunstancia en la que las dos partes se reúnan y habiendo una apreciación o un informe técnico suyo diciendo que hay riesgo, la contraparte le diga, no hay riesgo, échenle para adelante. ¿Ha sido así? En el caso particular de esto, a mí me pidieron un informe técnico de la factibilidad de pasar en un túnel minero. ¿Ya? Y yo analicé esa factibilidad. Y lo que acabo de exponer antes era en el sentido de que estamos con tan poca cobertura hacia la punta de los pilotes que obviamente los pilotes van a tener descensos. Al tener descensos, la estructura va a sufrir deformaciones y va a ponerse en peligro. Yo no conozco exactamente cómo fue calculada esa estructura, porque esa es una estructura hecha por un ingeniero estructural, pero no tengo a mano cuáles fueron las condiciones que consideró. Pero obviamente, si yo tengo 3 centímetros, que es más o menos lo que pudiera
descender, voy a poner en peligro esa estructura. Y si está en operación, porque si no estuviera en operación y le pasa algo, pudiera ser razonable, ¿no? Pero si está en operación, claro, pongo en riesgo la operación del eje 15. ¿Y por qué no le toman en consideración su planteamiento? Ahí no puedo responder esa pregunta, porque yo creo que a lo mejor todavía no se han hecho todos los análisis por parte del MOP respecto a lo que yo acabo de establecer. Ok. Respecto a un tema que al inicio tocó el abogado Raymond, de esto de la distinción de antecedentes referenciales y que no pueden cambiar, la verdad es que van cambiando, ¿ah? Van evolucionando hasta que llega al proyecto de ingeniería definitiva, ¿ah? Entonces quisiera tener más claro a qué se refiere cuando hay un proyecto referencial que van interactuando con el inspector fiscal a llegar definitivamente al as-built. Lo que yo expliqué al comienzo es que esto está regulado por normas de derecho público, que implican que el Ministerio de Obras Públicas solo puede hacer aquello que está permitido. Si partimos de esa premisa, para poder someter un proyecto al sistema de concesiones, el Ministerio lo primero que debe hacer es plantearlo al Consejo de Concesiones. Y al Consejo de Concesiones no llega con una idea, llega con un proyecto concreto. Y el Consejo de Concesiones determina si es viable o es de interés para el país. Luego que pasa ese primer requisito, tiene que someterlo a Hacienda para que apruebe las condiciones presupuestarias y finalmente elaborar bases de licitación que somete a la Contraloría General de la República y elabora los estudios referenciales o antecedentes, como el nombre que sea, pero que describen la obra pública objeto del contrato de concesión. Esa es la obra sobre la que se forma el consentimiento, no otra. Porque yo lo he visto en muchos litigios con el Ministerio, se pretende señalar que el objeto de la concesión se define al aprobarse la ingeniería definitiva. Eso desde un punto de vista jurídico es un disparate tremendo. Es decir, primero me dices cuánto me cobra y después te digo qué es lo que hago. El hecho es que lo que define la obra pública es aquello que está en el decreto de adjudicación con las bases y la oferta. El proceso posterior de elaboración de la ingeniería definitiva no puede apartarse del diseño original. Ni el inspector fiscal, de acuerdo con el concesionario, podrían disminuir la obra o aumentarla o cambiar el trayecto o el ancho o su disposición o lo que fuera. Y existen reglas precisas para modificar el contrato de concesión, en parte de lo cual entra este panel técnico. Para ampliar las obras por sobre un cierto monto económico se requiere el visto bueno de ustedes. Entonces es inconcebible pensar que el inspector fiscal en el proceso de aprobación de la ingeniería de detalle pueda alterar aquello que ha sido determinado bajo todo este protocolo. Entonces, ¿qué es lo que puede variar en la ingeniería de detalle? Lo dirán los técnicos. Faltará especificar un fierro o lo que sea. Pero lo que no puede ocurrir es que donde dice que va un puente, el inspector fiscal determine que va un túnel. Esa es mi posición. En la actividad privada podría ocurrir lo que se quiera, pero en derecho público no se puede alterar. Eso es lo que quise decir, digamos. Muy bien. Francisca Castro. Tengo solo una pregunta, que usted decía que el alcance del contrato es no afectar SCO, ¿cierto? Y tampoco el alcance del contrato era construir un túnel minero. O sea, para usted... Es que es clarísimo. O sea, no afectar SCO y no un túnel minero. Entonces, básicamente, si ese es el alcance, no hay solución, ¿cierto? Todos tenemos que pasar volando por ahí, porque no hay solución, o sea, no es el alcance del contrato. Entonces, ustedes decidieron proponer
una de esas dos alternativas, afectando el alcance del contrato, ¿cierto? Que es la trinchera, ¿ya? Y no el túnel minero, el túnel alemán. ¿Mm? Pero se les preguntó por qué no, don Roberto aquí preguntó, ¿por qué no presentaron el túnel alemán? Usted contestó que porque, en realidad, ¿por qué iba a presentar algo que se lo iban a rechazar? En realidad... No. La trinchera. La trinchera es la que presentó. La trinchera es la que está aprobada en ingeniería básica. Está aprobada en ingeniería básica. Eso es. Exactamente. Pero no estaba dentro del alcance de su contrato. Sí, la trinchera sí. No, porque afecta a SCO. Perdón, no hay ninguna de las dos que está en el alcance del contrato. En el alcance del contrato es no afectar SCO y que por lo tanto si usted hace una trinchera afecta a SCO, por lo tanto no está en el alcance de su contrato, no lo puede hacer, y no hacer un túnel minero, como usted dijo. ¿Ya? Bueno, túnel alemán y túnel minero son... En realidad, efectivamente, el túnel minero tiene distintas formas de hacerse y una de sus especificaciones es un túnel alemán, pero lo que hace es la tunelera va adentro. Entonces usted me deja como sin ni una posibilidad, o sea, no, ninguna alternativa estaba. Y ustedes van y presentan la alternativa de trinchera, ¿ya? Que a pesar de que sabiendo que con eso afectan SCO, ¿cierto? Pero no presentan una alternativa de túnel alemán. Ambas dos estaban fuera del alcance de su contrato. Respondiendo a su pregunta, señora panelista, hay una condición que es ineludible, y es que el anexo número 1 decía qué obras construía ABO y qué obras no construía. De hecho, como existe esta convergencia de contratos de concesión y habían obras que iban a ser construidas por la otra sociedad concesionaria, se hizo esta distinción en el anexo número 1, del 30 de diciembre de 2013. Y en ese anexo se dice en particular las condiciones que recién explicó técnicamente Antonio, con el pilote largo, Todo, sí. y eso está clarísimo. Pero si yo, en la ejecución de mi contrato, el Ministerio de Obras Públicas, que es mi contraparte, contractualmente hablando, me establece que voy a tener ciertas condiciones para construir y que esas condiciones van a ser aptas para que yo, en el enlace, bajo el enlace 15, pase por una trinchera, yo no tengo que proponer otra solución de ingeniería. Porque esas son como finalmente las condiciones en las cuales yo tengo un contrato de concesión. Entonces, en circunstancias que posteriormente, al momento de nosotros evaluar nuestra ingeniería y conforme a nuestro alcance de contrato, por eso nosotros siempre hacemos esta distinción de lo que se va a hacer ingenierilmente versus cuál era el tenor de nuestras obligaciones contractuales. Porque al tenor de nuestro contrato teníamos que pasar en una trinchera a 2 niveles cubierta. Entonces, cuando llegamos a esa estructura hoy en día, y nos encontramos que en vez de estar esta losa y estar este piloto largo, hay solamente una rampa sobre terreno. Pero es que parece que ustedes entendieron que era por trinchera. No, el contrato lo dice. Pero el contrato dice por trinchera, pero no afecte SCO. Claro, es que ese es el problema. Como el Ministerio de Obras Públicas no garantizó construir la obra como correspondía, porque si el Ministerio de Obras Públicas hubiera construido la obra como correspondía, yo no afecto nada. Yo escavo por debajo de la losa y me incorporo después al túnel minero de Kennedy y no hay ningún problema. El problema es que como no me cumplieron mis condiciones, yo lamentablemente tengo que afectar esa obra. Porque en vez de tener la losa, tengo una rampa. Y obviamente al construir abajo, si escalo se me va a caer todo hacia abajo. Entonces, ese es el problema. Por eso nosotros hacemos una alusión siempre vinculada al alcance de nuestras obligaciones contractuales. Porque ingenierilmente hay miles de soluciones quizás. Pero al alcance de nuestro contrato es la única a la cual estamos obligados. Actualmente, como están las obras, ninguna solución está en el alcance de su contrato. O sea, actualmente ninguna solución, porque como están las obras hoy día, en una afectaría a SCO, que no está en el alcance de su contrato, y en la otra es túnel minero, que tampoco está en el alcance de su contrato, Claro, de acuerdo a usted. Exacto, por eso concurrimos al panel para que aclare esa incompatibilidad y discutirlo después con el Ministerio de Obras Públicas, porque si estas obras fueran compatibles no habría problema alguno. Ahora, ¿por qué Porque usted por qué señala que no está en el alcance de su contrato un túnel minero? Ahora, me acaban de explicar por qué puede tener, no es técnicamente factible, pero ¿por qué no está en el alcance de su contrato? Bueno, es
Que viene explícitamente, tanto en el anexo número 1 como en el CD7, vienen todos nuestros antecedentes referenciales, que en esa zona pasaremos en una trinchera cubierta de 2 niveles. Viene así. Y asimismo, esa misma gráfica corresponde a un plano vial que ya lo aprobó el MOP. Y ahí está claro que en la estructura 15 pasamos a una metodología trinchera. Y la café del túnel minero. Y el túnel minero es justo abajo de Kennedy. Es que, y también que da la sensación, por lo que está explicando, que dice, ¿por qué no estudiamos lo del túnel minero? O sea, dice, es que no hay una alternativa. Dice, porque si haces trinchera, afectas al tránsito de SCO. Y si haces túnel minero, no está en tu contrato. Bueno, pero es que si hago túnel minero, aparte de no estar en mi contrato, también afecto SCO y encima vale más plata. Bueno. O sea, es que... Finalmente lo que estamos declarando, o sea, solicitando una declaración de incompatibilidad respecto de las horas contratadas versus las horas que proyectamos que nos van a entregar. Roberto Ñeren, ¿tienes? Sí, yo tengo una última pregunta. ¿Está operando hoy día el enlace 15 de SCO? Está operando. Pero está operando hacia adelante, no hacia atrás. No donde tienen que construir ustedes, digamos. Es que ese enlace viene desde Vespucio, desde dirección norte a sur, y enlaza al expreso de Kennedy, que va desde el oriente al poniente. Eso ya está en funcionamiento. es unidireccional, o sea, Okay. va de Vespucio sentido sur y para girar a Kennedy poniente. Ya, si usted cava debajo se le cae, digamos. Ahora mismo sí. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, sí. Ministerio de Obras Públicas. Muy bien. Damos inicio entonces a la presentación del Ministerio de Obras Públicas. Por favor, perdón. Sí, del Ministerio de Obras Públicas a la réplica. No vamos a usar el término, pero sí. Sí, se entiende. Gracias. Al segundo espacio para que hagan sus presentaciones. Gracias, señora presidenta. Por parte del Ministerio de Obras Públicas, creemos que en este segundo bloque la verdad es que hay poco que agregar. Simplemente poder aclarar algunos aspectos que nos llaman la atención y que se los vamos a dejar planteados para el análisis posterior. Uno de esos es efectivamente el informe que se entrega por el señor Ibarra, que la verdad es que nosotros, como no lo conocemos, puede ser que él tenga absoluta razón, o sea, con sus 30 años de experiencia, ¿ya? Pero la verdad es que el Ministerio de Obras Públicas no está llamado acá a buscar una solución a la sociedad concesionaria. O sea, nosotros planteamos en nuestra presentación precisamente una alternativa, y lo dijimos, o utilizamos esa alternativa porque ya la propia sociedad concesionaria la utilizó en Apoquindo, y por eso que pusimos esa como ejemplo. Pero la verdad es que el contrato no deja definido, como se ha planteado categóricamente por la sociedad concesionaria, de que debía ser trinchera. Lo único que dice el contrato es que debía pasar por abajo en túnel, ¿ya? Y eso es una discusión, una diferencia que tenemos con la sociedad concesionaria. O sea, ¿cuáles eran las obligaciones de la sociedad concesionaria AVO? ¿Ya? Si bien nosotros no vamos a darle la solución a la sociedad concesionaria, también creemos que el panel tampoco puede dar la solución si era alemán, si es trinchera, porque efectivamente está fuera del alcance tanto del ministerio como del panel. Lo que sí nosotros hacemos presente es que las condiciones de borde que tanto se han señalado acá, o sea, ¿qué mejor condición de borde que entregarle el proyecto de ingeniería definitivo en modo construido? Y lo que hemos acreditado es que esa información que se le entregó a la sociedad concesionaria corresponde a lo que finalmente se construyó y se encuentra construido por Costanera Norte. Por lo tanto, esa es la condición de borde, o sea, los antecedentes. El anexo 1 que se hace referencia, que supuestamente diría que da la solución, o sea, que sería trinchera y que da la solución exacta para ese ramal, para ese sector, la verdad que, aun cuando fuese de esa manera, forma parte de todos los antecedentes que le entregó el Ministerio de Obras Públicas a todos los licitantes y por el cual ellos pudieron desarrollar su oferta técnica para poder presentarse a esta licitación. Por lo tanto, es fundamental para nosotros entender que la condición de borde principal es el proyecto de ingeniería definitivo y lo construido. En base a eso, es que el Ministerio de Obras Públicas le plantea a la sociedad concesionaria, le dice, debes cumplir con una de tus obligaciones, que es no interferir en Costanera Norte. Y esa es la condición que no se ha cumplido todavía por Américo Vespucio. Nosotros no hemos recibido, como se señaló en la primera instancia,
no hemos recibido el proyecto de ingeniería definitivo, simplemente le hemos dicho no alteres la circulación de Costanera Norte y busca tú las alternativas, porque aquí me voy a permitir contradecir al señor Raymond en cuanto a que dice que se entrega un proyecto, se licita con un proyecto ya afinado, determinado, aprobado por el Consejo de Concesiones, y la verdad es que uno también de las obligaciones, o una más de las obligaciones de la sociedad concesionaria, precisamente es diseñar. Entonces, si la obligación de la concesionaria es diseñar, precisamente lo que tiene que hacer es poder buscar alternativas desde el punto de vista de la ingeniería para poder sortear las interferencias que tengan en el contrato. Esto no es un contrato que la sociedad concesionaria debía construir en el desierto, o sea, Américo Vespucio Oriente. O sea, lo vemos que van a tener muchas o miles de interferencias, tanto con servicios, con el metro, con la costanera, o sea, hay muchas interferencias que efectivamente la sociedad concesionaria debe sortear desde el punto de vista de la ingeniería cuando desarrolla su proyecto definitivo. Y en esta instancia nosotros hemos aclarado y hemos acreditado que efectivamente la posición catastrófica de Américo Vespucio en cuanto a que esto no se puede construir, o sea, tenemos que comenzar de nuevo, o le pagamos. O sea, esas son las alternativas que nos plantea la concesionaria. O sea, yo no voy a buscar una alternativa de solución si no me pagas. Entonces, aquí no existe una incompatibilidad tanto de las obras de Costanera Norte, sino que las obras de Costanera Norte son las que están construidas, así de simple. Y quien tiene la obligación de buscar la compatibilidad en su diseño, que es posterior a Américo Vespucio. Por lo tanto, queremos afirmar categóricamente que no existe incompatibilidad, no es necesario demoler las obras, sino simplemente lo que le estamos exigiendo al concesionario en base al contrato de concesión es que busque una alternativa que no afecte la circulación de Costanera Norte a través del sistema Santiago Centro Oriente. Finalmente, me gustaría aclarar, sin perjuicio que lo vamos a hacer posteriormente por escrito respecto a un documento que se fue acompañado también el día de ayer, que es el decreto 318, que forma parte del contrato Oriente-Poniente, o sea, Costanera Norte, no es un documento propio de este contrato, de esta discrepancia, y por lo cual nosotros también haremos las observaciones posteriormente, pero me gustaría aclarar que ese decreto 318 basta la sola lectura principal para poder, de la primera página, para poder darse cuenta que ese decreto 318 es el que contiene las modificaciones al contrato de proyecto definitivo de Costanera Norte. Costanera Norte estaba operando y se le encarga, se le modifica el contrato para que construya y ejecute, ¿cierto?, Santiago Centro Oriente. Este decreto 318 es el que le encarga precisamente y aprueba el convenio ad referéndum número 2, que modifica el contrato ya existente de Costanera Norte. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuál es la línea de tiempo. Ese decreto 318 no es que haya modificado las obras ya construidas o encargadas a Costanera Norte, ¿ya? Entonces, eso me gustaría dejar meridianamente claro, sin perjuicio que nos haremos cargo posteriormente por escrito respecto del decreto 318. Sí, bueno, Óscar fue bastante categórico en su exposición y yo quisiera solo complementar esa información. Una de las láminas con donde nosotros hicimos referencia al grado de conocimiento que tenían los licitantes, partimos desde el convenio ad referéndum número 2, pero lo cierto es que lo hicimos de esa manera porque muchas de las actuaciones que vienen después no se iban a entender porque el decreto 318 venía a replicar el convenio, contiene el convenio al referéndum número 2. Entonces, como el convenio al referéndum número 2 es el que da inicio a la etapa, a la licitación privada de Costanera Norte, es que partimos desde ese hito y no desde el decreto supremo. Pero el decreto supremo lo que hace es contener el convenio al referéndum número 2 y ese convenio al referéndum número 2 el que contiene las obras del programa Santiago Centro Oriente, que luego es replicado en el 318. Ahora, yo también me voy a permitir la licencia de contradecir al colega Alfonso Raymond en el sentido de que el artículo 143 de las bases de licitación establece que los antecedentes referenciales son indicativos, tienen naturaleza referencial, son pautas y que por tanto en el tiempo pueden sufrir variaciones. Eso ya lo hemos discutido en otra oportunidad acá en el panel,
Pero prueba de normas de diseño que puedan existir en las bases de licitación está el artículo 221, que habla acerca de las normas y documentos de diseño en los proyectos. También está el artículo 222, que se refiere a los criterios de diseño para proyectos. O sea, en las bases de licitación tenemos normas que se refieren a los diseños, digamos. Y por otra parte, quisiera finalmente solo también señalar que no fue fácil, digamos, entender esta discrepancia en el entendido de que no hay un proyecto de ingeniería, digamos, no hay alternativas, pareciera ser de que se denuncia, digamos, de que el Ministerio de Obras Públicas tiene que indemnizar cierta cantidad de unidades de fomento en la medida de que se adopte una u otra solución. Pero lo cierto es que algunas de las afirmaciones que se realizan es que existen inversiones realizadas y en realidad todavía estamos en una etapa de definiciones, digamos, de cuál es la solución. También se dice que hay inversiones y hay costos adicionales, digamos, y digamos en la discrepancia entendemos de que esta es una etapa preliminar, es una etapa de desarrollo de proyectos, que no hay obras adicionales, que no hay inversiones, digamos, y que por tanto nosotros entendemos que lo que tenemos que llegar a concluir es la solución técnica más eficaz, digamos, para la obra y no discutir, digamos, estas inversiones supuestas, digamos, estos atrasos que se nos imputan, que tampoco son ciertos. Gracias. ¿Sí? Perdón, hemos terminado nuestra presentación, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias. No, solo agradecer el tema de la 318, la verdad que por lo menos yo había entendido que era una modificación a la SCO para efectivamente arreglar, es mucho más compleja, más grande que eso, en realidad es la modificación a la Costanera Norte completa. Así que se agradece esa clarificación. Yo sí quería agregar algo. El proyecto ha sufrido varios cambios durante su génesis y su desarrollo. Un ejemplo es que durante el año 2014 la concesionaria planteó un rediseño del trazado de la alternativa sector 1 que se le aceptó, pero ese mismo diseño ha vuelto a ser modificado en su rasante por problemas de paso bajo el río Mapocho. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el que mostrábamos delante cuando estábamos mostrando una inspección. Había una obra concebida como un túnel minero debajo de las obras de Kennedy y se reemplazó por una losa pilotada. Eso quería agregar. Gracias. Qué bueno que no quedó en agua. Yo tengo una pregunta en relación a la E18 y los estándares de seguridad que de acuerdo a la concesionaria se afectarían al eliminar veredas en un tramo. Por ahí también decían eliminaban veredas y eliminaban una berma. Quisiera que me expliquen si han validado esa alternativa, entiendo, y cómo se condice con los estándares técnicos y de seguridad que debe tener la obra. Sí, efectivamente fue aprobado y es por eso que nosotros planteábamos esta discrepancia como volver un poco al referencial que indicaba que debía ir entre los pilotes, porque ahí estamos hablando de la 18, pilotes largos, y con estos ajustes. ¿Cuáles son estos ajustes? Precisamente esos detalles de velocidad y vereda, que efectivamente pueden aceptarse, pero con ciertas condiciones, ¿cierto?, de seguridad a los usuarios, como la limitación de velocidad a 70 km por hora. O sea, para el Ministerio de Obras Públicas, creemos que, y tanto la sociedad concesionaria, debieran pretender buscar una solución más eficiente, ¿ya? Y es así como se adjudican estos contratos, o sea, la oferta más económica. Y en esta discrepancia nos vemos enfrentados a que o mantenemos la velocidad de diseño 80 km por hora y debemos demoler, o se reduce a 70 km por hora entre 73 y 79. De hecho, el rango que da, hay un software para poder medir esto, con indicaciones de señalética de seguridad de tránsito. Entonces, nos vemos enfrentados a que efectivamente existe
una incongruencia entre la velocidad de diseño que se le exige y a las condiciones que estaban previamente establecidas en el contrato con las obras que estaban construidas. Por lo tanto, si es decisión del Ministerio reducir la velocidad con estas condiciones de seguridad claramente para el usuario, respetando el manual de carretera, esa es la solución más eficiente. Entonces, la sociedad concesionaria nos plantea que deben mantener la velocidad de diseño y demoler. Nosotros lo que le planteamos es no demuela, sino simplemente ajustemos, de acuerdo al manual de carretera, la señalética del tránsito para poder cumplir con la seguridad de los usuarios. Para ver si entiendo bien, entonces, la alternativa de trasladarse o la disminución de la velocidad a 70 no tiene como consecuencia la eliminación de veredas en algunas partes. Sí. Sí, porque se refirió a la velocidad, básicamente, y que entonces se puede solucionar ese punto, pero yo me refería a la consecuencia que tiene eso, que es la eliminación de la vereda en un tramo y de berma, entiendo, ¿no? Sí, es reducción de vereda y berma. En un tramo puse 300 metros, lo revisé anoche, y son en un tramo 200 metros según el último análisis. O sea, es bastante corto. Si yo tuviera que caminar por ahí porque queda mi auto en pana, la verdad es que por corto que fuera, 200 metros son importantes. Ya, pero hay salida de emergencia cada 200 metros. O sea, hay salida de emergencia. No hay si un peatón queda en el túnel, no tiene que hacer el recorrido completo del túnel, como en otros casos. Aquí hay salidas de emergencia cada 200 metros. O sea, si no es la de frente, es la de atrás. Sí, perdón, no se elimina completamente, hay reducción. ¿Ya? Nosotros obviamente velamos porque se cumplan con las condiciones de seguridad del usuario, o sea, no vamos a exponer al usuario que tenga que caminar por el medio de la autopista, no, eso no es la condición. ¿Ya? Simplemente hacer presente que la discusión, porque hemos hablado ya varias horas, pero la discusión en el fondo es demolemos o se reduce de acuerdo a las propias normas que establece el contrato y el manual de carretera. Por lo tanto, no habría incompatibilidad desde nuestro punto de vista. Sí, habrían ajustes que deben ser necesarios realizar a esa obra en particular. Sería el mal menor para los problemas de diseño, en definitiva. Gracias. ¿No tengo más preguntas yo? Mira, la apreciación que me he ido formando es de que la solución que propone la sociedad concesionaria establece conjuntamente que hay un aumento de costo y que sí van a haber interferencias. Y por lo tanto pide compensaciones y compasión, ¿no? que le den la posibilidad de interferir, y habla de 3, 4 meses. Por otro lado, la solución del MOP, la sociedad concesionaria no la quiere asumir porque considera que es un riesgo de seguridad que no está dispuesto a tolerar, y para lo cual lo acompaña un informe pericial. Cualquier informe pericial de muy buena calidad o no tan buena que diga que hay un riesgo de seguridad es suficiente para generar un desorden en el territorio. Entonces, entiendo que están llegando acá para buscar una solución. Y es una solución técnica. Yo no me gustaría tener que inclinarme por una solución que signifique un nivel de riesgo que ya se haya explicitado y que va a estar en documentos públicos, como por ejemplo esta grabación o el informe que va a quedar en la web. Entonces, resulta más bien como una invitación, como un consejero matrimonial. Oye, pónganse de acuerdo, porque no es lo uno ni lo otro. Y los consejeros lo que hacen es facilitar. No resolvemos los problemas matrimoniales. Perdona que lo exprese en estos términos, porque me siento que estoy de consejero matrimonial aquí. Todavía hay quien cree en el matrimonio
Claro. Bueno, nuestro experto que se iba a pronunciar muy brevemente sobre este informe tenía una opinión distinta a la que expresó el señor Ibarra minutos antes. Pero nosotros le pedimos que se retirara, tenía cosas que hacer, pero en el entendido de que este señor no iba a prestar, digamos, testimonio acá, y también en el entendido de que básicamente tuvimos una hora hábil para poder observar casi las conclusiones finales, digamos, pero el experto estaba acá, no Sí, pudimos... claro. Sí. Perdón, pero siendo esa una alternativa propuesta, o sea, lo que nosotros instamos a que la sociedad concesionaria presente alternativas y de solución desde el punto de vista de la ingeniería. Ahora, separemos el tema de la 18, que ahí es la propia sociedad concesionaria quien nos presenta esta alternativa, que nosotros se lo aprobamos, ¿ya? De esta de la reducción de la velocidad es una alternativa que presentó ya la sociedad concesionaria y eso estaba en la línea de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, la solución técnica ya se encuentra disponible. En el caso de la 15, los pilotes cortos, ahí nosotros lo que le decimos, presente una alternativa que no afecte la circulación de Santiago Centro Oriente. Eso, Y estamos suponiendo que existe esa solución. o sea, para eso contratamos a empresas expertas a nivel internacional como OHL y CECIR para que desde el punto de vista de la ingeniería nos presenten una propuesta. O sea, porque no está plenamente definido, como dijo el señor Raymond, el contrato previamente. O sea, el desarrollo de la ingeniería precisamente tiene el atractivo de poder buscar soluciones. Y yo creo que este es uno de los momentos en que la ingeniería tiene que ponerse al servicio de la comunidad y poder entregar una solución que sea viable tanto para proteger la seguridad como mantener las condiciones de tránsito de Santiago Centro Oriente, ¿ya? Y que está dentro del contrato de licitación por el cual se le encargaron las obras. Bueno, complementando eso, digamos, recordar que las bases de licitación en una de las láminas que pusimos señala que es el concesionario el que debe presentar los proyectos de ingeniería de detalle al Ministerio de Obras Públicas para que se revisen. No es a la inversa, digamos, no es el Ministerio de Obras Públicas quien tiene que proponer las soluciones. Y es el concesionario, y la norma es clara en el sentido, quien tiene la responsabilidad exclusiva de proponer un proyecto correcto, sin interferencias. Déjame precisar ese punto porque es interesante. No me voy a ir por la línea de que no hay solución factible y en ingeniería ocurre habitualmente que por el desarrollo tecnológico, por diversas materias, algo que no hubo solución la hay en el futuro. Y supongamos que la concesionaria, con toda su experiencia nacional y mundial, dice, no encuentro una solución que satisfaga las 4 condiciones que establece el contrato. ¿Qué se hace en ese caso? En mi opinión, yo creo que la Administración debiese evaluar en ese escenario específico la situación, pero es un tema de evaluación. Y entendemos que no estamos en esa situación. Okay. ¿Y esto era posible prever antes de hacer la oferta? Por supuesto. Está el proyecto de ingeniería definitivo. Estaba exactamente lo que se construyó. Ya, o sea, tomó, a su juicio, lo que hizo fue, como postulante, tomar el riesgo de que era capaz de superar esta dificultad. Así es. Y de hecho, usted ha dado en el clavo respecto al riesgo. O sea, aquí efectivamente se planteó por parte de la sociedad concesionaria que no podían asumir el riesgo de otras obras que ya estaban existentes, que no es parte de su contrato. La verdad es que nosotros creemos que sí deben asumir los riesgos. O sea, ellos son los que están construyendo en base a algo que ya está construido. Por lo tanto, ellos tienen que tomar los resguardos necesarios. O sea, si me plantea la concesionaria que no puede asumir el riesgo de construir bajo Kennedy, o sea, por favor, no asuman el riesgo de construir bajo el metro. Entiendo que hubo 15 postulantes y se presentaron 2 y adjudicaron 1. Así es. Ok. O sea, hubo gente que quedó en el camino. Sí. Ok. No tengo más preguntas. Gracias. Roberto Piñerén. Bueno, yo quería referirme un poco justamente a los temas que estamos tocando ahora y en particular a lo que decía Óscar Gajardo en relación con la entrega de los planos as-built como construido, digamos. Y cuando uno le entregan los planos as-built, le dicen, bueno, esto es lo que hay.
y cuando yo miro estos planos y me doy cuenta que la losa que yo tengo que hacer, que va a ser mi techo, no tiene armadura, por ejemplo, no me sirven mucho los planos ASBIL. Los ASBIL es lo que hay y con eso tengo que contar. En este caso la concesionaria dice, yo no puedo construir debajo de esa losa que usted me entregó, como en los planos ASBIL, supongo que está ahí eso, a menos que estuviera indicado que hay armadura y que están armadas esas losas, porque se me va a caer encima. Y por supuesto que voy a tener que... Hay otra condición en este contrato que la puso el mismo MOP, que dice, no sé si textual, pero dice, esta podrá pasar, se refiere a la sociedad concesionaria, esta podrá, entre comillas, pasar sin interferir con las obras superiores. Es decir, ustedes le estaban entregando unas obras que se suponía que se sustentaban solas arriba y yo podía excavar debajo sin problema. Distinto si ustedes le hubieran dicho, usted deberá pasar sin influir en las obras de arriba. O sea, si a usted le dicen, usted debe pasar, lo están obligando a construir refuerzo. Pero si a usted le dicen, podrá pasar, significa que puedo pasar, que no va a pasar nada. Entonces, ese es por un lado lo que yo quisiera aclarar aquí en esta reunión, porque a nosotros se nos está pidiendo un poco ponerlos de acuerdo a ustedes, digamos, en lo que ustedes tienen que hacer. Sí, lo que pasa es que, no sé si tuviera que aclarar eso, pero nosotros insistimos en que no es el MOP quien le da la solución técnica. O sea, en esta obra el anexo 1 es uno de los elementos, ¿cierto?, que conforman el contrato, pero no está definido que sea la manera en que lo presenta la sociedad concesionaria. Por lo tanto, cuando el proyecto referencial se le indica que no hay interferencias en ese sector, es efectivo. O sea, porque si yo paso, porque tengo distintas alternativas de poder pasar, porque le dice deberá pasar en túnel. No, esa es la definición. Dice, podrá pasar sin afectar las obras. Es decir, lo que yo entiendo, yo puedo pasar y no se me cae la losa del piso de arriba. Es que por eso depende del método constructivo que definirá posteriormente la concesionaria en su proyecto. No hay interferencia. Don Roberto, bueno, aquí eso mismo, Óscar seguía diciendo que busquen una alternativa que no afecte la circulación del ramal de SCO, pero si eso está dicho en el contrato, entonces ¿cómo van a buscar una alternativa? Si yo me meto debajo de esta losa, saco todo lo que hay aquí adentro y no se me cae el piso. Ahora, otra cosa es que yo saque lo que hay aquí abajo y se me caiga el piso de arriba. Entonces, yo entiendo que esa es justamente la discrepancia. O sea, tenemos que aclarar eso. Señor Agner, aquí a mí lo que me parece clave es que el CD12, y en particular el anexo 1, no invalida lo que está puesto en el CD7, no está explícito eso. No, si dice Ese sería el caso. Ese sería el caso si así fuera. Bueno, pero el CD7 mostraba que ahí, en ese tramo, en particular el 15, la concesionaria Santiago Centro Oriente no construía una estructura. Ahora, en ese caso en particular. Incluso va más allá, porque si usted en el contrato dice podrá pasar sin afectar el tránsito, por eso hice la pregunta si está en uso este ramal, porque si está en uso y usted no puede pasar porque se le va a romper y se le va a caer la losa, porque la losa no está armada, quiere decir que no podrá pasar. El CD12, que es posterior al CD7, dice que en este sector AO pasa por debajo en túnel, dice pasa. Ya la última entrega no dice si podrá o no podrá, sino que derechamente dice pasa por debajo en túnel. O sea, como que el diseño pasa. Pasa por abajo. Pero después el anexo 1 dice podrá pasar sin afectar este es el anexo la 1. obra de arriba. Anexo 1, descripción intersección nudo Kennedy, diciembre del 2013, CD12. Termina con la frase, en este sector AO pasa por debajo en túnel. Yo leía podrá pasar. No, la versión anterior, debe ser el CD7. Antes del CD7. Antes del 12. Ah, ok. O sea, se corrigió entonces ese párrafo. Se lo haremos llegar precisamente del párrafo. Sí, mejor para que no entrar en discusiones. Sí. Enreda un poquito la cosa. Sí. Sí. Y esas son las preguntas, no tengo más preguntas.
Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias entonces. Con esto damos por terminadas Ya. las presentaciones de las partes y vamos a hacerles llegar ciertas preguntas y solicitudes de información dentro de las 48 horas siguientes. Así que muchas gracias a todos y damos por terminada la audiencia pública.